Entonces nosotros creemos que hay todo un trabajo que hacer, desde el sindicalismo alternativo, desde el movimiento 15M, de todo esto, es decir, de que el día 29 sea un éxito muy grande, pero además que seamos en todos esos terrenos a los que me he referido capaces de impulsar esa continuidad, ¿no? Yo creo que hay, para ir haciéndolo, no sé cómo ando de tiempo, pero para ir haciéndolo más breve, para ir haciéndolo más breve, rápido, decir que creo que hay una última cuestión que me gustaría reseñar. Yo creo que para juntar gente, para animar a la gente a ir a la huelga y a la lucha, nosotros estamos obligados no solo a decir lo que rechazamos, sino también qué proponemos. Porque estamos viviendo un momento histórico, como me refería al principio, y en ese momento históricos, a diferencia de las épocas de paz social, son millones de personas las que se interrogan qué está pasando, hasta dónde va a ir esto, qué salidas tiene esto. Y entonces ahí es donde viene que nosotros tenemos que insistir desde nuestro punto de vista en que esta crisis es de los capitalistas y la tienen que pagar los capitalistas, que esa es la única posibilidad de salir a esta crisis, y contestarle esa falacia de argumentos que repiten una y otra vez cuando dicen es que no hay dinero, y decirles ¿cómo que no hay dinero? No hay dinero para crear empleo, es verdad. No hay dinero para la educación, es verdad. No hay dinero para la sanidad. No hay dinero para que las personas tengan una vivienda, ni para que los pensionistas cobren una pensión digna. Es verdad que no hay dinero para eso. Pero cuando se trata de salir al rescate de los banqueros, tenéis dinero y todo lo que haga falta. Entonces el problema no es que hay dinero, no hay dinero. El problema es al servicio de quien estáis poniendo todo eso. Y señalar que es posible y que hay salidas. Por ejemplo, se están pagando diariamente de intereses 110 millones de euros por intereses de una deuda que no es nuestra, que es de ellos y nos quieren hacer pagar a todos. 110 millones de euros diarios significa, por ejemplo, que es mucho más en un solo día de intereses que todo el recorte de la educación en Madrid, que son 80 millones. 110 millones de euros diarios significa que en todo lo que se ha pagado de intereses en un solo mes se podría pagar 1.000 euros de salario a 3.300.000 parados. De esas cosas estamos hablando. Un mes de intereses de su deuda significa resolver el problema de la vivienda de 16.000 familias. De eso estamos hablando. Y entonces es cuando hay que decirles que no se trata de que no haya dinero. Es lo que gritamos en las manifestaciones. Lo que sobran son ladrones. Y entonces se trata de que el movimiento obrero y todo este movimiento seamos capaces de en esa lucha poner exigencias como la suspensión del pago de la deuda y la exigencia de una auditoría pública en las banderas de las reivindicaciones que hacemos. Y plantear esas medidas, plantear que se puede combatir el paro repartiendo el trabajo acumulado a las inmobiliarias y los bancos, y creando un parque público de viviendas de alquiler, que se puede defender la sanidad y la educación pública dejando de financiar a la privada y a la iglesia. Ir planteando esas medidas para demostrar que es posible una salida, que sí se puede. El problema es que para poder no basta las actitudes timoratas, no basta el diálogo con quien te está aplicando un plan de guerra. Hay que plantear que el movimiento asuma como suya medidas resueltamente anticapitalistas. Eso es como nosotros entendemos. Y para que no me eche la bronca Julio, termino. Yo creo que la salida a la crisis no se dirime en el terreno de la economía, como nos quieren hacer creer. Se dirime en el terreno de la lucha social, en el terreno de la correlación de fuerzas. Si nosotros somos capaces de imponerles en esa lucha, hay salida y hay esperanza. Y eso es lo que nosotros creemos que hay que transmitir a los que queremos ir a la huelga el 29 y a los que queremos darle continuidad a esta lucha. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias. Por favor. Hay muchas intervenciones que comparto y entonces no voy a repetir cosas. Simplemente 3 o 4 temas que han salido. Había una compañera que decía así muy airada, nos estáis engañando porque estáis divididos y aquí venís a hablar de unidad. Bueno, yo creo que aquí se ha venido a hablar de la unidad que existe, de la que existe, que no es poca. Que el día 29 seamos capaces todos de ir a la huelga no es poca cosa, y apoyarla. Yo quiero recordar que algunos sindicatos, incluso que se llaman de izquierda, llamaron en la última a no hacerla. Entonces no es poca cosa. Nosotros, por ejemplo, con comisiones obreras y UGT le hemos dicho, y en cada asamblea que hacemos se lo decimos, tenemos 2 grandes acuerdos con vosotros. Primero, estamos en contra de la reforma laboral. Y segundo, que el día 29 vamos a ir a la huelga. Esos son los 2 grandes acuerdos que no son pocos.
Fuera de eso no tenemos ninguna cosa. Ninguno. Y eso es muy importante también remarcarlo, decirlo así de claro en las asambleas. ¿Por qué? Porque el problema de la continuidad tiene mucho que ver con eso. Mucho que ver con eso. Aquí no se está discutiendo si después de una huelga un sindicalista tiene que negociar o no. Como cualquier ser humano, en cualquier actividad que emprende de la vida, da sus opiniones y luego le toca negociar. El problema es que negocia y el nombre de quién lo negocia. Y aquí lo que estamos discutiendo es si el 29 vamos a una huelga para echar atrás la reforma laboral y que sea el punto de partida para parar los pies a este gobierno, o vamos a ejercer presión para ver si le lavemos la cara a un monstruo que no hay manera de lavárselo. Porque si lo hacemos así, va a ser la desmoralización de millones de trabajadores el día 30. Eso es lo que estamos discutiendo. Entonces, acuerdo en la huelga general, mucha, para el día 29. Pero después viene la batalla por la continuidad. Y aquí es donde entran en pie no solamente el sindicalismo alternativo, el 15M, las asambleas y todo el mundo. A comisiones obreras UGT hay que exigirles y hay que presionarles. Hubo gente que hemos estado en las manifestaciones del día 19 y el 7 y nos van a volver a ver en sus manifestaciones. Porque hay que presionar y hay que lograr hacer lo que se ha hecho en esta última, imponer una huelga general. Y hay otra cosa en la que tenemos una profunda diferencia. Lo han dicho varios compañeros. Por ejemplo, yo no defiendo el modelo social europeo. No lo he defendido en mi vida. Tuve la fortuna de ir de vivir en América Latina durante un tiempo, cuando aquí se habla de Lula. Y después, como trabajador de la construcción, he trabajado muchos años con muchos trabajadores africanos, magrebíes, latinoamericanos. ¿De qué modelo social de Europa se viene a hablar? Ese modelo social se sostuvo sobre el expolio de los países del resto del mundo. Sobre ese expolio se mantuvo ese modelo. Ese modelo se ha mantenido sobre la base de sobreexplotar a los trabajadores inmigrantes que han venido aquí. Ese es el modelo que se ha sostenido. Yo ese modelo no lo defiendo ni antes, ni ahora, ni después. Porque es una variante del capitalismo. Que dicen que capitalismo salvaje y capitalismo no salvaje. Yo todavía no he descubierto cuál de los dos es el de verdad. Porque se parecen mucho. Entonces no lo defendemos. Lo que estamos discutiendo es esta crisis. Como ha explicado antes un compañero, es una crisis del sistema. Y lo que el sindicalismo tiene que hacer, si de verdad quiere cambiar algo, es plantear que bajo este sistema no hay salida ninguna. No hay salida ninguna. Y empezar a levantar, sí, alternativas de una salida obrera a la crisis. Por eso tienen que hablar de la deuda, que nunca hablan de la deuda. Y son 110 millones diarios que pagamos de intereses. Y hay que hablar de que hay que expropiar a los bancos, sí, hay que hablar de eso. Y hay que hablar, como decía José Luis, de que hay que reducir la jornada y trabajar menos para trabajar todo, que es una vieja consigna del movimiento obrero. No estamos inventando la pólvora. Entonces tienen que levantar un programa que hable desde el punto de vista de qué intereses se habla. ¿Qué es eso del sindicalismo de clase? Sindicalismo de clase significa que tú hablas a la sociedad, a la inmensa mayoría, ese 99%, defendiendo una salida que tiene que ver con los intereses de la clase obrera y de la mayoría de la población. De eso estamos hablando. Y eso es lo que no se ve en ninguna salida. Entonces tenemos mucha unidad para el día 29. Y pare usted de contar. Y pare usted de contar. Esa es la realidad. Segundo problema que quería tocar, pero rápido, porque me parece muy importante lo que se ha dicho, el problema de los piquetes. Una cosa es que el enemigo nos venza, y otra cosa es que encima nos convenza. Eso es más peor todavía, que dicen en mi barrio. Porque aquí hay un problema que un trabajador cuando va a la huelga no toma una decisión libre, eso es falso. Un trabajador cuando va a la huelga tiene que tomar esa decisión contra toda la violencia que sobre él se ejerce. Las amenazas de que le van a despedir. Las amenazas de todo tipo y el primer piquete que se encuentra un trabajador que sale a la huelga es uno que va vestido de azul y armado. Ese es el primer piquete. Entonces los piquetes obreros son en primer lugar el ejercicio de la democracia obrera. El único instrumento que tienen los trabajadores para poder ejercer su derecho de ir a la huelga, para poder defenderse y poder hacerlo. Entonces nosotros sí reivindicamos los piquetes. Claro que reivindicamos los piquetes. Y los piquetes para ir allí y ayudar a todos los compañeros. Entonces, si nos pueden, nos pueden. Pero no vamos a hacer esa falsa ideología que no existe. De hablar como si fuera un libre ejercicio. Es falso ese libre ejercicio. Los propios servicios mínimos son un ejercicio violento para impedir la huelga. ¿De qué hablan de servicios mínimos? Si nos quieren hablar de un hospital, de un quirófano, de algo que tenga que ver con la vida de las personas, aceptamos que es un servicio de emergencia, lo que sea, los bomberos. Pero ¿de qué hablan de servicios mínimos el transporte?
o un montón de empresas. Entonces, la huelga se encuentra permanentemente contra ese ejercicio de violencia y eso los trabajadores tenemos derecho a contestarlo. Y tenemos que educar a los trabajadores y aquí hay que defender ese derecho. Y lo último que me quería referir, dos cosas más rapidito. Eso es importante, por ejemplo, el tema de los parados que preguntaba un compañero. Nosotros estamos repartiendo hojas en las oficinas del INE. Para explicar es eso de sencillo que decía al principio. Esta huelga, si es de alguien por encima de todos de los parados, porque es a quien se cierra la puerta. Y un parado puede hacer muchas cosas en esta huelga. Empezando por su barrio, sus vecinos, sus amigos, para explicarles por qué quiere la huelga. Pero los parados tienen que ser los primeros en los piquetes el próximo día 29. Y hay que invitarlos a que lo sean. Es su huelga. Es una huelga de todos los trabajadores. Y lo último que me quería referir sobre el 15M, que se he ido preguntando. A mí me cuesta mucho hablar como sindicalista del 15M como si fuera... Yo soy participante del 15M de la manifestación, aquel día 15 que nos sorprendió a propios y a extraños. Y he formado parte de la Asamblea de mi barrio, yo soy de Vallecas, y de la Comisión Laboral del 15M. Aunque confieso que últimamente con todos estos líos fallo más que una escopeta feria, pero no se puede dar para todo. Y bueno, en el 15M como movimiento está por encima de todo, demostrado que ha sido, lo dije al principio, un salto muy progresivo y muy positivo que ha puesto muchas verdades al desnudo y ha colocado a muchos frente al espejo, ¿no? Pero tenemos una discusión en el 15M. El problema es cuando tú haces un movimiento de rechazo a algo, ese movimiento tiene un límite. Aparte de rechazar hay que decir que propones. Y tienes que juntar eso. Y ahí hay una discusión. Porque si ese movimiento es paralelo, compatible, hermano de la clase obrera, de sus propuestas, ir juntos, o es otra cosa. Y ese es el debate. Por eso yo mucho más no tengo que añadir, porque lo que tendría que añadir lo podría añadir como uno más de este movimiento. Nada más.